Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender y conocer las cosas espirituales. Háblenos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El título para hoy, El Espíritu Santo y Josué. Cuando estudiamos la historia de Moisés y la historia de Josué, en relación con la historia del pueblo de Israel, descubrimos cómo Moisés escucha y hace lo que Dios le indica con relación a Josué. Recuerde que en esta serie, El Espíritu Santo, hoy estamos estudiando el Espíritu Santo en toda la Biblia. En el libro de Números, en el capítulo número 27, Dios le dice a Moisés qué hacer con relación a Josué. Dice Números capítulo 27, versículo 18 y siguiente. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y sigue diciendo, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él, sigue diciendo Dios, se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y sigue diciendo, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y añade, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Imposición de las manos. Cuando seguimos buscando en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 9, mire usted lo que dice la palabra de Dios. Moisés está pasando su cargo a Josué. Dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, dice la palabra de Dios. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron
e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Dios ordena a Moisés que imponga sus manos sobre Josué para que sea lleno del Espíritu Santo. Y ahora confirma Números 34:9, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Imposición de manos. Cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, descubrimos que con la imposición de manos suceden varias cosas distintas, y una de ellas es la impartición del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento encontramos entonces en Números 27, en el libro de Números, capítulo 8, versículo 5, versículo 6, versículo 10 y versículo 11, otra vez la imposición de manos. Dice Números capítulo 8, versículo 5, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Versículo 10. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Imposición de manos. Pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. ¿Qué hay detrás de esto de la imposición de manos? ¿Cuándo se hacían imposición de las manos? ¿Qué tiene que ver la imposición de manos con el Espíritu Santo? En algún momento se impusieron las manos para recibir el Espíritu. En el caso de Moisés y de Josué, queda bien claro que por una orden de Dios, aquello ocurrió y aquello sucedió. Dios tomó del Espíritu que había en Moisés para colocarlo en Josué, quien era el sucesor de Moisés en la dirección del pueblo. Cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos diferentes momentos de imposición de manos con distintos significados. En el libro de San Mateo, capítulo 19, recuerde, estamos trabajando con el método bíblico gramático descriptivo. Estamos dejando que la Biblia se explique a sí misma, que la Biblia sea su propia intérprete. Y estamos enfatizando el valor bíblico de la imposición de las manos. Moisés impuso sus manos sobre Josué, denotando así cómo estaba pasando parte del espíritu que tenía a Josué. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y entonces vemos a Jesús practicando la imposición de manos. Capítulo 19, San Mateo. San Mateo capítulo 19, versículo 13 al versículo 15, hay un relato interesante y hermoso. Dice el versículo 13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice el versículo 15, dice Mateo, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ahora vemos a Jesús imponiendo sus manos sobre estos niños para bendecirlos, para darles su bendición. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos en San Marcos, capítulo 6, versículo 5, la Biblia es un manantial maravilloso. San Marcos capítulo 6, versículo 5. Y es bueno conocer el por qué y el para qué de los pasajes de la Biblia. El por qué, cuál es la causa, y el para qué, cuál es el propósito. Cuando logramos conocer, comprender y entender lo que la Biblia dice, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir, entonces se abre delante de nosotros un universo de conocimiento.
que traen como resultado la gran bendición de Dios con la unción del Espíritu Santo. Dice San Marcos capítulo 6, versículo número 5, hablando de imposición de manos. Dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ahora vemos a Jesús sanando enfermos, practicando la imposición de las manos. Ya lo vimos bendiciendo a unos niños, imponiendo las manos. Cuando seguimos buscando en la Biblia, en el capítulo 16 de San Marcos, Jesús hace una declaración interesante que tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Dice San Marcos capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y dice ahora, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y añade Jesús, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cristo dice que los discípulos harán lo que él había hecho, lo que había practicado. En el libro de San Lucas encontramos otra experiencia de imposición de las manos. ¿A dónde queremos llegar? Si nosotros logramos seguir el paso del Señor Jesús, ver su palabra y permitir que ella se interprete a sí misma, si nosotros logramos creerle a Dios por lo dicho en su palabra, entonces veremos la manifestación del poder de su Espíritu en nuestra vida, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, porque la Biblia es la espada del Espíritu, porque es en la palabra de Dios que se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia, porque Dios está comprometido con su palabra. Y todo el que la recibe y la acepta, entonces recibe la bendición de Dios. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La clave, la palabra de Dios. Necesitamos sumergirnos en ella. San Lucas capítulo 4, versículo 40. Dice el verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús practicó la imposición de manos para sanar a los enfermos, la imposición de manos para bendecir a los niños. Y cuando seguimos buscando en la Biblia encontramos cosas hermosas. Por ejemplo, San Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. San Lucas capítulo 13, versículo 10 al versículo 13. ¿Por qué es importante esto? Cuando entramos al mundo de la palabra de Dios, entonces entramos a un universo donde se manifiesta la mano todopoderosa de Dios. Entonces, accesamos al brazo todopoderoso de Jehová. Entonces, nos imbuimos, nos llenamos de la persona que inspiró la Biblia, el Espíritu Santo. Llenos y llenas del Espíritu Santo, veremos en nuestra vida la manifestación del Espíritu como lo hiciera con los apóstoles y los discípulos. Notaremos que ya que se escribió los hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos, entonces habrá que escribir los hechos del Espíritu Santo a través de usted y a través de mí. Porque es el mismo Espíritu que estuvo en Pedro, el mismo Espíritu que estuvo en Andrés, el mismo Espíritu que estuvo en Santiago, el mismo que estuvo en Juan, el mismo que estuvo en todos los apóstoles, pero también el mismo Espíritu que reposó en Pablo. Y en la vida de ellos se manifestó el Espíritu en una manera poderosa y sobrenatural. Hará lo mismo hoy día, si usted le cree
a la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice la Biblia, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús sanaba a las personas imponiéndole las manos y libertaba a las personas del yugo opresor, esclavizante de los poderes de las tinieblas. Y ahora hay una serie de relatos hermosos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y estamos tocando el tema el Espíritu Santo y Josué. Cómo Moisés impuso sus manos sobre Josué para darle del Espíritu que Dios le había dado a Moisés. Y cómo, dice Dios, para que ponga en él de la dignidad que te di a ti. Y cómo Josué se hizo un maravilloso líder lleno del Espíritu Santo que le impartió Moisés para hacer las obras de Jehová, para hacer la mano de Dios, para hacer el instrumento del cielo que lo glorificó a Jehová. Dice en el libro de los Hechos, capítulo número 6, los versículos 13 en adelante. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Y lo que Dios dice en su palabra, Hechos capítulo 6, versículo 3 y siguiente, con relación a la imposición de las manos, es la siguiente. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Y dice ahora, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y estaban llenos del Espíritu Santo, y ahora los apartan para un servicio y colocan las manos sobre ellos, dedicándolos y dedicándoles a un ministerio, a un servicio específico. Jesús impuso su mano sobre los niños para bendecirlos. Imponía sus manos para sanar a los enfermos. Imponía sus manos para liberar del poder de las tinieblas. Ahora, estos apóstoles, estos discípulos, llenos del Espíritu Santo, se les impusieron las manos para dedicarles a un servicio específico. Mire qué interesante es esto de la imposición de manos. En el capítulo número 8, versículo 17 del libro de los Hechos, tenemos otro incidente interesante. Hechos capítulo 8, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire qué interesante se pone esto ahora. Dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Recuerde que este Simón es el mago. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vemos entonces que la imposición de las manos se practicaba Jesús la usó para bendecir a los niños. Jesús la usó para sanar y para liberar del poder del enemigo. Los apóstoles la usaron para dedicar a una persona al servicio. Y ahora aparece aquí nada más y nada menos que los apóstoles imponían las manos y entonces las personas recibían el Espíritu Santo. Todos son los textos que la Biblia presenta.
Aquí están las evidencias. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, seguimos encontrando más pruebas o evidencias acerca del significado de la imposición de las manos. Hechos capítulo 13, versículo número 2, dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habla y dice, a estos dos pónganmelo aparte, que lo voy a enviar a un trabajo específico. Entonces, dice la Biblia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los dedicaron, los apartaron para la obra a que les llamó el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La imposición de manos, el valor de la imposición de manos. Dice el versículo número 4, Hechos capítulo 13, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El Espíritu Santo envuelto, el Espíritu Santo inmerso en la obra de Dios. El Espíritu Santo hablando, el Espíritu Santo escogiendo, el Espíritu Santo decidiendo. A Pablo y a Bernabé pónganmelo aparte que tengo una obra para ellos. Y entonces, por la imposición de las manos, los dedicaron a esa obra a la cual le llamó el Espíritu Santo. En el capítulo 28 del libro de los Hechos, encontramos otra evidencia y otra prueba y otra razón para la imposición de manos. Dice el capítulo 28, versículo 8, dice la Biblia, y aconteció, Hechos capítulo 28, versículo número 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Ahora está Pablo sanando a la gente, imponiéndole las manos. Y es hermoso seguir leyendo la Biblia cuando Pablo le dice a Timoteo un consejo, una advertencia y una declaración muy interesante. Hay personas en cualquier lugar del mundo que saben la vida que tienen, que saben cómo han vivido, que saben lo que pasa con ellos, y a usted lo quieren tomar de conejillo de indias. Póngame la mano sobre la cabeza y ore por mí. Ha sido una expresión que he escuchado en muchos lugares del mundo, pero nunca me presto a semejante cosa. Dice el apóstol Pablo, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22, tiene que tener cuidado donde usted va a poner su mano, porque donde usted pone la mano, se recibe lo que usted es y lo que tiene, pero también usted recibe a lo que usted está tocando. Todo el que toca es tocado, para bien o para mal. Hay tanta gente padeciendo de cosas por andar en una manera precipitada, y eso es peligroso. Mire lo que dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 22. Dice Pablo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y dice, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Si usted mira el contexto, usted se queda con la boca abierta. ¿En qué tenor Pablo está diciendo eso? Cuando tenga tiempo, lea por favor el capítulo 5 del libro de Primera de Timoteo
Pero mire los consejos de Pablo en una dinámica más clara. Dice Pablo, versículo 14, capítulo 5, versículo 14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen en su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Ponga cuidado, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y dice Pablo, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y dice Pablo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y ahora dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Qué había en la mente de Pablo cuando dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno? ¿Y por qué dice en la misma frase, ni participes en pecados ajenos? Hay personas que saben la vida que han vivido. Hay personas que saben en qué hoyo, en qué cosas se han metido. Y ahora vienen corriendo donde usted para que le ponga la mano en la cabeza y ore por ellos. Tenga cuidado. Tenga cuidado. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo 4, 14. La Biblia es un manantial, la Biblia es maravillosa. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, y añade, con la imposición de las manos del presbiterio, con la imposición de las manos de los ancianos. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado por imposición de las manos. Cuando se hace una ordenación de ancianos, se le imponen las manos. Cuando se hace una ordenación al santo ministerio de los pastores, se les impone las manos. Se espera que a la persona que se le imponen las manos entienda y comprenda, o conozca, comprenda y entienda, que está siendo dedicado o está siendo guiado para el cumplimiento de una misión. Pablo sigue diciendo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, mire lo que dice Pablo. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora Pablo identifica quién fue que impuso sus manos sobre Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oiga, esa frase, el don de Dios, es una maravillosa frase y nos hace pensar en el Señor Jesús. En el libro de San Juan, en el capítulo número 4, el Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana, ponga cuidado, le dijo lo siguiente. Versículo 10, San Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías
y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La pregunta es, ¿quién es el don de Dios y quién es el agua viva? Sabemos que Jesús es el don de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando usted analiza un poco más a fondo y descubre lo que Cristo está diciendo con agua viva, entonces se encuentra con la maravillosa noticia de que esa agua viva que imparte el don de Dios es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Entonces descubre que así como Jesús es el don de Dios, el Espíritu Santo es un don de Cristo y es don de Dios. El Espíritu Santo es la promesa del Padre y el Espíritu Santo es un don que Cristo da. En San Juan capítulo 20, el Señor Jesús sopla y le dice a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. Siendo que el Espíritu Santo es don de Dios, Pablo se lo dice a Timoteo cuando le impone las manos, y ahora Cristo dice, agua viva. Descubrimos en el capítulo 7 de San Juan, ¿a quién se refiere Cristo cuando habla de agua viva? Mire qué cosa linda, San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Ponga cuidado, dice el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice ahora, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Usted sabe que aquel día de Pentecostés, cuando el Santo Espíritu se derramó, Cristo estaba siendo entronizado en el cielo. Ahora tenemos acceso a esa fuente maravillosa de agua de vida que es Cristo el Señor, y esa agua de vida, dice el Señor Jesús, es el Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti, aviva en ti el Santo Espíritu. Cuando usted estudia la Biblia, descubre que al Espíritu Santo se lo representa con diferentes símbolos, una paloma, agua de vida. Pero hay un símbolo que me encanta del Espíritu Santo y es el fuego. Cuando usted ve en Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que se aparecieron encima de los apóstoles en el aposento alto lenguas repartidas como de fuego. Cuando usted va al Antiguo Testamento, descubre nada más y nada menos que al Espíritu Santo sentado en su trono, Ezequiel capítulo 1, versículo 27, Ezequiel capítulo 8, versículos 2 y 3, y ve al Espíritu Santo sentado en su trono, y de la cintura para abajo fuego, y de la cintura para arriba resplandor refulgente, como bronce refulgente. Aviva el fuego que hay en ti. No deje que ese fuego, ese don que te dieron, se apague. La mejor manera de saber que el Espíritu Santo está en usted y está encendido es el amor por las almas que se pierden. Es involucrarse en la salvación de las almas. Es predicar el Evangelio. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y no sentir pasión y amor por las almas que se pierden. Aviva el don que hay en ti. Aviva el don que recibiste. Aviva el Espíritu Santo en tu vida. En el libro de Apocalipsis, mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, mire qué belleza. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice el verso 17, Apocalipsis 1, 17.
Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Juan, en la isla de Patmos, preso por predicar la palabra de Dios, viene Jesús para hablar con él y revelarle el Apocalipsis, y ahora Juan recibe la imposición, el toque de las manos de Cristo Jesús. Quisiéramos entrar en la parte final de esta presentación, volviendo a Moisés y compartiendo un relato maravilloso que aparece en el libro de Números, en el capítulo número 11. Números capítulo 11, cómo en todo esto, en la experiencia de Moisés, está envuelto el Espíritu Santo. Recuerde, estamos presentando la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema que estamos desarrollando, el Espíritu Santo y Josué. Y estamos resaltando la frase imposición de las manos, cómo Moisés puso su mano sobre Josué, no solo para pasarle el cargo, sino también para pasarle del Espíritu que Dios le había dado a Moisés. Mire qué cosa linda dice aquí, Números capítulo 11, esta maravillosa experiencia. Moisés está cansado. Está tan cansado Moisés que hasta está pidiéndole a Dios que por favor, que lo deje morir. Y el Señor en su amor y su misericordia se da cuenta que el tipo está cansado y medio deprimido. Me gusta cuando dice Moisés, versículo 14, Números 11, 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. En otras palabras, estoy cansado, Señor. Parece que tuvo un ataque, arranque de depresión Moisés y estaba deseándose la muerte, compadre. Cosa linda. Entonces dice Dios, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Estás cansado? Sí, Señor. ¿Estás medio depresivo? Sí, Señor. ¿Necesitas ayuda? Sí, Señor. Pues te voy a dar ayuda. Ahora, mire qué cosa linda. Dice el versículo 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo, dice Dios, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿De quién estaba lleno Moisés? Del Espíritu de Dios. Y dice ahora, el versículo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y dice la Biblia, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dios tomó del espíritu que ha puesto en Moisés y entonces lo colocó en estos hombres que habían sido apartados para servir como Moisés. Y llama la atención lo que pasa en los versículos 26 al 29. Dice el 26, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y dice el versículo 27,
Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esas son las palabras de Moisés. Pero el Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu venga descendería sobre todos ellos. Pero en el aposento alto había 120 que habían perseverado de los 500 que habían despedido a Jesús. Y los 120 que habían perseverado, todos y todas fueron llenos y llenas del Espíritu Santo. Dios no ha apagado su Espíritu. El Espíritu, aunque se está retirando de la tierra, no se ha ido completamente. El Espíritu fue dado e impartido para todos aquellos que le crean al Señor. Hechos capítulo 2, versículo 37, 38, dice la Biblia, que la gente se compungió de corazón con el sermón de Pedro y preguntaron a los apóstoles, varones Galileo, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para recibir perdón de los pecados. Y añade, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo, amiga, hoy día es imprescindible vivir la vida cristiana lleno y llena del Espíritu Santo. El mundo se torna cada vez más difícil, más beligerante, más peligroso, más virulento. El mundo se torna cada vez más lleno de oscuridad. Necesitamos clamar y rogar a Dios por la unción plena del Espíritu Santo. Necesitamos rogar a Dios para que nos haga conocer, comprender y entender que el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos convierte del pecado, el Espíritu Santo purifica, santifica al creyente, pero tener un conocimiento claro y profundo de lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, que consiste en capacitarnos y prepararnos para el cumplimiento de la misión. El bautismo del Espíritu Santo se imparte a aquellos que lo buscan, a aquellas personas que ya han sido convencidas de pecado, convertidas del pecado, que han sido y están siendo purificadas y santificadas. Esas personas que ya tienen la experiencia de la salvación, a esos se le ofrece el bautismo del Espíritu Santo para ser capacitados y capacitadas y anunciar con poder el santo evangelio. Fue lo que hizo Jesús con los apóstoles. Por eso, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, Cristo habla de la promesa del Padre. En el versículo 8 dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y en todo el mundo. Hoy día necesitamos, en esta maravillosa experiencia del fuerte pregón, en esta experiencia maravillosa de Apocalipsis capítulo 18, necesitamos, es una necesidad, que seamos llenos y llenas del Espíritu Santo. No podremos proclamar este mensaje sin la unción plena del Espíritu de Dios. En este tiempo donde estamos siendo sellados, necesitamos la impartición, el ungimiento, del derramamiento pleno, completo del Espíritu Santo. Es una necesidad. No es solo un anhelo ni un deseo. Es una necesidad. Me gusta lo que dice el Señor Jesús, San Lucas, capítulo 11, versículo 13. San Lucas, capítulo 11, versículo 13, el Señor Jesús no ha limitado el Espíritu. San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Es el Espíritu que produce en nosotros
el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu, el todopoderoso Espíritu Santo, que nos habilita y capacita para el cumplimiento de la misión. Dice a San Lucas, capítulo 11, versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amigo, amiga, no pierda más tiempo. Esto no son épocas ni tiempos de perderlo. Esto no son tiempos de jugar a ser cristiano o jugar a la iglesia. Hay demasiadas cosas en juego. No se deje relajar por el diablo. Asegúrese que usted está viviendo la experiencia del sellamiento. Asegúrese que usted está recibiendo cada mañana el bautismo del Espíritu Santo. Asegúrese que está recibiendo los chubascos del Espíritu. Asegúrese que su vida está llena del Espíritu de Dios. Y entonces usted verá la manifestación del Todopoderoso Espíritu en su vida. Permita a Dios, permita el cielo que el Santo Espíritu venga a su vida y venga a la mía y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y nos habilite, nos capacite, nos prepare para vivir vidas poderosas y nos consagre al cumplimiento de la misión y nos despierte al santo evangelismo para que por precepto y ejemplo busquemos las almas y las traigamos a los pies de Jesús. Amigo, amiga, hermano, hermano, ¿le gustaría a usted en esta hora recibir la visita para morada permanente del Espíritu en su vida? Pablo dice que cuando el Espíritu viene a nuestra vida, hace un espacio inmediatamente para que venga el Señor Jesús a morar en nosotros. Y entonces el Padre viene a morar también. Me gusta como dice Pablo. Dice que dobla sus rodillas y ora a Dios para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quiere usted tener esa experiencia? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Pedimos perdón por nuestra dejadez e indiferencia. Pedimos perdón, Señor, por no ser lo que usted quiere que seamos. Pero ahora, Padre amado, le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que nos lave con la sangre preciosa de Jesús, nos vista con su manto de justicia, nos unja con el Espíritu Santo. Y el Santo Espíritu haga que Cristo habite en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo haga que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Padre amado, que nuestra vida se convierta en un poder en la tierra para inspiración y salvación de muchos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.